Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kelly Susana Díaz García, Tecnología en Regencia en Farmacia, lo que estoy estudiando actualmente. Tutor Gustavo Jaimes, Universidad Abierta y a Distancia, Cartagena, Bolívar. El tema a tratar hoy es sobre las biomoléculas orgánicas. Entre esas tenemos los carbohidratos. Los, los glúcidos carbohidratos hidratados de carbono son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les llamó carbohidratos o hidratos de carbono porque se creían que estaban formados por moléculas de carbono hidratadas. Su nombre correcto es glúcido, puesto que no son carbonos con agua, sino que constan de átomos unidos a otros grupos funcionales como carbonilino o hidroxilo. Función de los carbohidratos. Los carbohidratos son fuente de energía. Esta es su primera gran función. Presentes en la dieta en suficiente cantidad, ofrecen los siguientes beneficios: reserva energética, el metabolismo de las grasas es realizado en forma eficiente y evitan la formación de cuerpos cetónicos, proveen la energía para el sistema nervioso. En el sistema nervioso central usa glucosa más eficientemente como fuente de energía. Tienen acción protectora contra residuos tóxicos que pueden aparecer en el proceso digestivo. Tienen acción laxante, intervienen en la formación de ácidos nucleicos y otros elementos tales como enzimas y hormonas. Clasificación de los carbohidratos. A los carbohidratos sencillos se les llama también azúcares sencillas porque están formados por una o muy pocas unidades de glucosa. Estos incluyen la monosacáridos, glucosa, fructosa, sucrosa, y los disacáridos, maltosa, lactosa y galactosa. Monosacáridos son sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente formándose en ácidos, por lo que se dicen que poseen poder reductor. Se clasifican atendiendo el grupo funcional aldehído o cetona. Triosos, 3 carbonos. Tetrosas, 4 carbonos. Pentosas, 5 carbonos. Hexosas, 6 carbonos. Glucosa, también llamada dextrosa monosacárido con fórmula empírica. Es una hexosa, contiene 6 átomos de carbono y es una aldosa. Esto es el grupo carbonilino, está en el extremo de la molécula. Es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza principal, fuente de energía de la célula, principal componente de las células y de almidón y el glucógeno. Disacáridos. Las uniones de dos moléculas de monosacáridos producen un hidrato de carbono complejo al que se le llamamos disacáridos, siendo lo más importante las sacarosas, azúcar de leche formada por la unión de glucosa y galactosa, y la maltosa, azúcar de malta. Carbohidratos complejos. Son básicamente los alimentos en forma integral, como pan integral, avena, muesli y arroz integral. Los carbohidratos complejos se descomponen en glucosa más lentamente que los carbohidratos simples, y por lo tanto proporcionan una corriente progresiva constante de energía durante todo el día. Polisacáridos resultan de la combinación de más de 10 monosacáridos. Son sustancias de reserva. Por su composición química pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos, que pueden clasificar en dos grandes grupos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Entre los polisacáridos más importantes están el almidón, glucógeno, celulosa y alurónico. Carbohidratos refinados. Se consideran a los carbohidratos refinados como aquellos hidratos de carbono que no son solubles, son carbohidratos complejos que no tienen fibra y en el cuerpo se comportan como los carbohidratos simples, es decir, se digieren a gran velocidad y a nivel de azúcar en sangre aumentan rápidamente, tan rápidamente como pueden volver a caer. Son calorías vacías y su ingesta, según algunos estudios, podría desembocar en la aparición de diabetes de tipo 2. Consecuencias negativas de consumir carbohidratos refinados. Ya hemos visto que la impuesta de este tipo de hidratos de carbono considerados como malos pueden conllevar problemas de salud. Repasamos algunas otras complicaciones que pueden aparecer. Los movimientos de los niveles de azúcar en sangre, al llegarnos rápidamente a azúcar y al irse igualmente rápido, producen dificultades en la memoria, en la atención e incluso pueden provocar cambios de humor. En el caso de los niños, si comen muchos productos con grasas y alto nivel de azúcar, el crecimiento se puede ver afectado y también algunas funciones del cerebro. Metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos y en especial la glucosa son una fuente importante de energía. Los niveles de glucosa sanguínea, glucemia, se deben mantener para permitir el metabolismo de aquellos tejidos que utilizan glucosa como sustrato primario, como el cerebro, hemateis, médula renal, cristalino y córnea del ojo. Y los testículos. Esto se consigue mediante una regulación entre la captación periférica y la producción hepática de glucosa.
Glucólisis, conjunto de reacciones enzimáticas en las que se metaboliza glucosa y otros azúcares liberando energía en forma de ATP. El glucólisis aeróbico, que es la realizada en presencia del oxígeno, produce ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbico, que es en ausencia de oxígeno, produce ácido láctico. La glucólisis es la principal vía para la utilización de los monosacáridos glucosa, fructosa y galactosa, importantes fuentes energéticas de las dietas que contienen carbohidratos. Glucógeno. La principal función del glucógeno en el hígado es la proporcionar glucosa cuando no está disponible de las fuentes dietéticas en el músculo, suministra aportes inmediatos de combustible metabólico. Glucogenólisis es el proceso de formación de carbohidratos a partir de ácidos grasos y proteínas en lugar de hacerlo de carbohidratos. Intervienen además del piruvato, otros sustratos como aminoácidos y glicerol. Se realiza en el citosol de las células hepáticas. Glucogenólisis es el proceso por que los depósitos de glucógeno se convierten en glucosa. Si el aporte de glucosa es deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante la acción de las enzimas fosforilasa y desanificante. Lípidos. Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófobos e insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, a los lípidos se les llamaba incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Características generales. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofila, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrofoba y otra hidrofila, se dice que tienen carácter de antipático. La región hidrofoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos a los anillos de esterano del colesterol. La región hidrofila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas como el hidroxilo del colesterol, el carboxilo de los ácidos grasos, el fosfato de los fosfolípidos. Los enlaces polares son más enérgicamente estables y viables. Por eso es que las moléculas de agua muestran una clara afinidad por los demás, pero por el contrario las cadenas de hidrocarburos no son capaces de establecer un grado sustancial de afinidad con las moléculas de agua y entonces no se mezclan. Los lípidos son insolubles en agua porque no hay adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia lipídica. Clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo, que usualmente se subdividen en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no los posean lípidos saponificables. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciles irados son esteres de ácido graso con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman la membrana celular. Función estructural. Los fosfolípidos son glucolípidos y el colesterol forman las bicapadas lipídicas de membrana celular. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular.
Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda color. Proteínas. Son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadoras de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas y reguladoras de actividades celulares. Estructura de las proteínas. Es la manera como se organiza una proteína para adquirir cierta forma. Presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian esas condiciones como temperatura o pH, pierde la conformación y su fusión, proceso llamado desnaturalización. Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque el cuarto no siempre está presente. Funciones de las proteínas. Adhesión. Esta consiste en la unión de membranas de las células, también en el punto de anclaje de elementos citoesqueléticos. Transporte. Permite el paso de iones a moléculas, bombea solutos y da aportes de energía. Enzimas. Estas catalizan reacciones dentro de la membrana. Receptora. Reconocimiento celular y transmite información por transducción de señales. Clasificación de las proteínas por su composición química. Proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse, degradarse, solo producen aminoácidos. Proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. De acuerdo a su formación, las proteínas pueden dividirse en dos clases. Proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas, formando estructuras compactas llamadas fibras. Por ejemplo, la fibroína producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. La queratina puede encontrarla en las uñas, garras, pico, pezuñas, cuernos, pelos y en capa externa de su piel. Proteínas globulares están formadas por cadenas polipeptídicas que adaptan una forma esférica, por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que conoces pertenecen a esta clase. Hormonas. Muchos de estos componentes son proteínas capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción. Ejemplos son la insulina, el glucagón y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptoras de membrana, por ejemplo, la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Por su solubilidad, está formada de clasificar las proteínas, tienen en cuenta su solubilidad en diferentes disolventes como el agua, la sal y el alcohol. Pero quizás te estés preguntando dónde puedo encontrar proteínas para mantener mi cuerpo sano. Ácidos nucleicos. Biomoléculas orgánicas formadas son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unidades. Clasificación de los ácidos nucleicos. La información genética o genoma está contenida en unas moléculas llamadas ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares y el ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN. En el ADN encontramos que él almacena y transmite la información genética, dirige los procesos de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma las génesis, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Y en el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. Funciones metabólicas de los nucleótidos. Participación en el metabolismo energético, se utiliza para activar las reacciones metabólicas, está implicado en procesos tales como contracción muscular, transporte activo y mantenimiento de la integridad de las membranas celulares. El ATP es un dador del fosfato para la generación de otros nucleósidos 5-trifosfato. Mediadores fisiológicos de procesos metabólicos clave AMPC, monofosfato de Academia Clínico,
Actúan como segundo mensajero en el control de los procesos glucogenólisis y glucogénesis.